Buenas noches, queridos hermanos. En este momento yo quiero comenzar invitándole a esta serie de momentos de lectura de la palabra de Dios. Estos momentos no serán un estudio en sí mismos, sino momentos de lectura, como les decía, y de reflexión acerca de, en este caso, el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar leyendo el libro de San Mateo y vamos a culminar, Dios mediante, si así lo permite nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a comenzar con la genealogía de Jesucristo y el Señor está iluminando esta palabra para que sea beneficiosa para nuestras vidas en el nombre de Jesús. En el libro de San Mateo, capítulo 1, a partir del versículo 1 y hasta el libro 17, si usted tiene a mano su Biblia puede irlo buscando, está al comienzo, el primer versículo de San Mateo, aparece la genealogía de Jesucristo. Una genealogía es una lista de nombres que declaran el origen de una persona. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jotam, y a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amado hermano, en este momento de lectura y reflexión, yo quiero llevarlo a pensar sobre una cosa. Todos en algún momento de nuestra vida, al tratar de leer la palabra de Dios, nos hemos encontrado con genealogías. De hecho, la primera genealogía se encuentra en Génesis capítulo 5, si mal no recuerdo. Desde que comenzamos a leer la Biblia está plagada de nombres, de listas. Hay libros como, por ejemplo, las Crónicas o los Números, que están prácticamente todo el libro cubierto y lleno de genealogías. Cuando nos encontramos con una genealogía en la palabra de Dios, sentimos la tentación a veces de pasarla de largo, de saltar la lectura. Leemos un par de versículos y decimos, bueno, sí, sigue así hasta que llegó a tal persona, siguieron engendrando hijos e hijas, y la Biblia da la cantidad del número de hijos e hijas en algunas ocasiones, y pasamos de largo y vamos a la parte de la cual llamamos la parte de acción, la parte donde está el milagro, donde está la prédica de Jesucristo, la parte donde hay algún acontecimiento especial, donde hay alguna persecución, donde hay alguna enseñanza. Pero nos cuesta, nos saltamos la genealogía, tal vez porque nos aburre leer una lista de nombres que no conocemos, a quienes no sabemos quiénes fueron, solamente conocemos uno o dos y a los demás no sabemos quiénes son, porque no leímos
completamente la Biblia o porque sencillamente la Biblia en otro lugar no los nombra. Tal vez salteamos la genealogía porque se nos traba la lengua cuando queremos leer en voz alta algún nombre, como cuando yo lo leía, por ejemplo, hace un momento. A veces es difícil leer los nombres tal cual están, más cuando uno es apurado para leer o quiere leer rápidamente, como en este caso su servidora. Pero a veces cometemos ese error de saltarnos la genealogía. Déjeme decirle que la palabra de Dios dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese que la palabra de Dios no nos dice los mensajes de Jesús son inspirados por Dios. La palabra no nos dice los mensajes de Pablo son inspirados por Dios. La palabra no nos dice los profetas como Isaías o Jeremías, bueno, esa palabra es inspirada por Dios. La Biblia nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué cosas? Para varias cosas. Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. A fin de que el hombre, a fin de que usted, amado hermano, a fin de que yo estemos preparados para toda buena obra en el Señor. Entonces, cabe preguntarnos, ¿una genealogía es inspirada por Dios? Por supuesto que es inspirada por Dios. La respuesta es afirmativa. ¿Una genealogía es útil para enseñar? Por supuesto que sí. ¿Qué nos puede enseñar una genealogía? Bueno, por ejemplo, en la genealogía de San Mateo que acabamos de leer, hay algo muy importante. La genealogía de San Mateo fue dejada específicamente para el pueblo judío que en cierta ocasión los principales rechazaron a Jesús tratándolo de hijo del diablo, que el poder que Jesús tenía era del mismo Belcebú. Entonces, San Mateo quiere dejar bien en claro que Jesucristo era mismo descendiente de Abraham y era descendiente del rey David. Para eso, la genealogía de San Mateo comienza diciendo, fíjese en el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y nuevamente posteriormente sigue la genealogía nombrando personas de importancia para el pueblo judío y nombra desde Abraham hasta David 14 generaciones, ocupando un cierto periodo de años, un cierto periodo de tiempo, y desde David hasta que los judíos fueron deportados a Babilonia, nombra 14 generaciones, y desde esa deportación hasta Jesucristo otras 14 generaciones. O sea que nombra el mismo tiempo en 3 momentos, en 3 etapas específicas para el pueblo judío. La genealogía de San Mateo también tiene la particularidad de que nombra a 3 mujeres. Nombra a María, la madre de Jesús, y nombra además a Rahab, y nombra a Ruth, que era moabita, que no pertenecía al pueblo judío, dándole a entender a quien leyera esta genealogía que Dios tenía en cuenta, que Dios tiene en cuenta a quien Él quiere tener en cuenta. La palabra de Dios dice que Él levanta a quien quiere levantar y que derriba a quien quiere derrumbar, que hace el bien a quien Él quiere. La voluntad soberana de Dios se expresa en cada cosa que nosotros vivimos diariamente. Es por eso que San Mateo está muy preocupado en dejar en claro, bien en claro, en esta genealogía,
que esta genealogía no es privativa del hombre, de lo masculino, porque la sociedad judía de esa época era una sociedad machista. Entonces, nombrando a estas mujeres, San Mateo declara y pone en evidencia que Dios no hace acepción de personas y que puede usar aún a personas que no son del mismo linaje, porque si las quiere adoptar como pueblo suyo, Dios lo va a hacer. Todo esto para demostrar a través de la palabra escrita que Jesucristo es hijo de Abraham, hijo del rey David, que Jesucristo era aquel Mesías prometido, que era hijo de la promesa, que era el resultado de la promesa que Dios le había hecho a Abraham y del pacto y la promesa que Dios había hecho con David. Jesucristo es el Mesías esperado para el pueblo judío. Con esto, querido hermano, yo quiero llamarle a reflexión y que usted medite en todos estos nombres que aparecen en las genealogías. ¿A cuántos nos gustaría, si hubiésemos vivido en la época antes de Cristo, que nuestro nombre figure en uno de esos evangelios o figure en uno de los libros del Antiguo Testamento? Cuánto honor esas personas que están allí en la genealogía, que han sido escogidas para ser antecesores de nuestro Señor Jesucristo, para ser familia directa de nuestro Señor Jesucristo, linaje de sangre, parentesco sanguíneo con Él. Qué bendición, qué privilegio, qué honor. Cuánto nos hubiera gustado a nosotros, a cada uno de nosotros, tener el mismo honor. Dios destaca, cuando Dios destaca a una persona, nosotros no podemos olvidarla, no podemos dejarla a un lado. Hermano, yo le aconsejo que lea estos libros que tienen genealogías, que usted comience a leer la Biblia de corrido, pero sin saltarse pasajes porque le parezcan difíciles. Tal vez se encuentre con algún pasaje en los evangelios, o tal vez en el libro del Apocalipsis, o tal vez en el Antiguo Testamento, algún pasaje que no entiende, algún pasaje que tiene muchos símbolos, muchas imágenes que usted no puede interpretar. No importa si usted no las puede interpretar, léalas igual, léalas de la misma forma. En algún momento usted escuchará una prédica que le explique el significado, o en algún momento el mismo Espíritu Santo le revelará el significado de eso que usted no entendía. La palabra dice que el Espíritu es quien nos trae la unción y nos lleva a toda verdad y nos conduce a toda verdad para darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Por eso le aconsejo que lea, si usted no ha leído nunca la Biblia completa, yo le aconsejo que comience por el Nuevo Testamento, por el libro de Mateo. Estos momentos de lectura que nosotros vamos a tener cotidianamente serán de mucha ayuda, de mucha utilidad, si usted quiere sumarse a nuestra audiencia para leerlo, no solamente leer unos versículos cada día juntos, sino también meditar y pensar, reflexionar un poquito sobre lo que Dios nos quiere decir en esa palabra. Esto no es, como ya le dije, un estudio bíblico, no se trata de un estudio profundo, sino simplemente de una lectura con algo de interpretación, una lectura pensando en lo que Dios nos quiere decir, poniendo ese texto en su palabra, incluyendo ese texto en su palabra. Amado hermano, yo ruego al Señor por su misericordia que usted sea bendecido en este momento, que tenga un buen descanso, que usted tenga un día pleno de paz, de felicidad, de amor y lleno del Espíritu Santo que le guíe a toda verdad para abundar en toda buena obra para el Señor Jesús. Amén. Yo le dejo, amado hermano, hasta el próximo episodio con un tema un tema musical que precisamente nos habla de correr a la gracia de Dios, de correr a la misericordia de Dios, para no olvidarnos que allí nuestro Jesús, nuestro Señor Salvador, allí en el trono,
está en el día de hoy, y de allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos.